Sin lugar a dudas, de todos los trucos de magia que existen, los más sorprendentes son aquellos en los que el mago divide a alguien en partes. Pero nunca nadie lo hizo de una forma tan espectacular como lo presentó Criss Angel, sin el uso de cajas, frente a un público en vivo y grabado por una multitud de cámaras que registraron todo desde distintos ángulos. Dejaré el enlace en la casilla de descripción por si quieres ver la presentación completa. Lo que veremos a continuación será solo un resumen. Al aire libre, en lo que parece ser un parque público, 2 voluntarios serán elegidos de entre las personas que allí se encuentran, y serán recostados sobre unas bancas. Otras personas del público, con la guía del mago, sujetarán a los voluntarios de manos y pies. Luego, con un simple toque, lo inconcebible sucederá cuando la chica sea dividida en 2 partes. Ante el grito de espanto de todos los testigos que corren horrorizados al no creer que lo que están viendo pueda ser real. Con el muchacho hará lo mismo, mientras la parte superior de la chica huye despavorida de la escena. Pero las imágenes no dejan duda, tanto el chico y la chica siguen vivos, pero en un completo shock ante lo que está ocurriendo. Todo está siendo grabado en tiempo real por distintas cámaras que registran lo imposible sucediendo ante nuestros ojos. Si estas imágenes no hubieran sido registradas, jamás hubiéramos creído que alguien hubiera sido capaz de hacer una hazaña como esa. Pero esto no queda ahí. Criss Angel volverá a poner los cuerpos sobre las bancas para volver a unirlos. Pero habrá unido el cuerpo de la mujer con las piernas del chico y el torso del muchacho con las piernas de ella, completando una de las ilusiones más asombrosas e increíbles realizadas y grabadas en tiempo real. Al menos eso parece, pero nosotros no podemos quedarnos en las apariencias. R2 prepara todo para descubrir la verdad, iniciando el sistema, cargando todos los parámetros y arrancamos. Hola crack, yo soy Kike Booster. Después del asombro producido por semejante espectáculo, surgen varias preguntas. ¿Por qué el interior de los cuerpos divididos parecen intencionalmente recubiertos por una tela? ¿Por qué algunas escenas parecieran estar convenientemente editadas para evitar que puedan ser vistos detalles importantes? Del mismo modo, pareciera que quieren evitar que veamos claramente los rostros de los voluntarios, como en las películas de acción cuando usan extras para reemplazar a los actores principales. ¿Será posible que no sean las mismas personas que aparecen al inicio? R2 busca información acerca de una condición de discapacidad que afecte de alguna manera a las extremidades de las personas. Si usaron personas diferentes, las consecuencias serán muy graves y comprometerá a todo lo que hemos visto. R2, ¿qué encontraste? Ponlo en pantalla. Síndrome de Amelia. Se trata de una rara enfermedad genética caracterizada por la falta de uno o más miembros. ¿Pero se podrá vivir de esa manera? I think walking by faith and not by sight has really helped me get through my entire life. And my parents believe that too. I mean, they said, you were born like this for a reason. On purpose, for a purpose, not by mistake. And I know for a fact that being born without legs was absolutely not a mistake. Totally on purpose. 100% for a purpose. And in no way a mistake. Eso fue muy sorprendente, R2. No cabe duda de que la fe hace posible lo que de otra manera sería imposible. Pero volvamos. Si las personas que aparecen en esta parte del truco tienen síndrome de Amelia, tendremos que demostrar que son personas diferentes de las que aparecen al principio. Haz una captura del rostro de ella al inicio. Ahora compáralo con el rostro que aparece separado del cuerpo. Ejecuta el algoritmo de reconocimiento facial.
Aunque hay claras diferencias, la calidad de la grabación no nos permite dar una conclusión definitiva. Tenemos que buscar por otro camino. Explora toda la secuencia y encuentra incongruencias en la continuidad temporal. ¿Qué hay allí que encontraste, R2? El brazalete. Muéstrame ambas secuencias en pantalla. Precisamente estaba buscando algo como eso. ¿Cómo se supone que pasó el brazalete de una mano a otra? Pero antes de dar una conclusión apresurada tenemos que preguntarnos, ¿estará la imagen invertida o sencillamente agregaron la secuencia en postproducción? Creo que nos estamos acercando a la solución del problema, pero necesitamos más. Estas dos secuencias deberían ser continuas, pero la diferencia es notable. ¿Por qué cambia tan bruscamente la forma del torso? R2, muéstrame las dos pantallas. Amplía la pantalla de la derecha. La posición del cuerpo es extraña. Me da la impresión de que el chico está sujetando la camiseta con la intención de ocultarnos algo. Adelanta un poco la secuencia. Lo tenemos, R2. Mira la camiseta. Parece recortada por un extremo. Están intentando ocultarnos algo. Ahora, volvamos a la secuencia anterior. Crea una simulación virtual con todos estos parámetros para descubrir qué es lo que no quieren que veamos. Ahora continúa la secuencia de rotación, pero no te detengas. Eso es, R2, lo tenemos. Este es el mismo muchacho del inicio. Por eso su posición parece forzada. Precisamente porque nos oculta que ya no es la persona que no tiene piernas que vimos en un momento anterior. Entonces, son secuencias diferentes. Pero ¿cómo es esto posible? Se supone que toda la secuencia se registra en tiempo real, con varias cámaras grabándolo todo y con público en vivo. ¿Cómo puede ser posible que hayan cambiado las personas en medio de la presentación? A menos que sea esa precisamente la ilusión y nada haya sido real. Vamos a probarlo. Necesitamos encontrar una discontinuidad temporal que nos confirme que esto no fue grabado en los 3 minutos que dura la grabación. Haz un nuevo rastreo de posición de personas, objetos o algún detalle que se les pueda haber escapado. Eso es. Lo tenemos. Esta es la prueba de que este truco no se grabó en 3 minutos. Colócalas en pantalla en simultáneo. La sombra que produce el sol demuestra que la grabación debió durar varias horas. El tiempo suficiente para hacer las tomas más convenientes, cambiar a los voluntarios por los chicos sin piernas y también para los maniquíes mecatrónicos. Estas son las evidencias para demostrar que todo ha sido un montaje. E incluso el espontáneo público también eran actores. Por lo menos hemos aprendido lo útil que puede ser la fe cuando todo parece oscuro. Ahora sí, muchas gracias por ver, pero antes unos avisos. Estoy intentando subir videos de manera más frecuente, por eso no habrá warnings momentáneamente hasta que acaben las clases y empiecen las vacaciones, en donde tendré más tiempo para dedicarme a hacer ese tipo de contenido. Ya sabes lo mucho que agradezco tu apoyo, tu like y tu comentario ayuda mucho al canal. Y si aún no eres parte del canal, puedes suscribirte ahora. Ahora sí, muchas gracias por ver y como siempre digo, ya lo sabes, espera muchos más videos. No te olvides que puedes ver muchos más trucos de magia revelados si buscas entre los otros videos de este canal. Questions and no answers, and I asked my mum and dad, why did this happen? I asked doctors, why did this happen? They don't know. The choice that we have though is either to give up or keep on going. Tell you, life is interesting. Life's a journey. But honestly, along the way you might fall down like this. Ready? Right? Hello. Right. So what do you do when you fall down? Get back up. Everybody knows to get back up, because if I start walking, I'm not going to get anywhere. But I tell you, there are some times in life where you fall down and you feel like you don't have the strength to get back up. Because I tell you, I'm down here, face down, and I have no arms, no legs. It should be impossible for me to get back up, but it's not. You see, I will try 100 times to get up, and if I fail 100 times, if I fail and I give up, do you think that I'm ever going to get up? No.
But if I fail, I try again and again and again. For as long as I try, there's always that chance of getting up. Does that make sense? And it's not the end until you've given up. But I just want you to know that it's not the end. It matters how you're going to finish. Are you going to finish strong? And you will find that strength to get back up.